Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este congreso y bueno, espero, ya se han hablado muchas cosas en congreso acerca de las células troncales mesenquimales, acerca de las propiedades de los beneficios de ello. Entonces parecerá un poquito redundante porque pues básicamente ya se trató en diferentes ponencias tanto el día de ayer como hoy, ¿no? Entonces yo les voy a platicar de mi experiencia en Quantum Lab acerca de la parte que corresponde al laboratorio de la producción, cultivo de las células troncales mesenquimales. Y entonces, en la práctica, mi charla aplica a eso, ¿no? Obtener precursores estromales, que son células madre mesenquimales, cultivadas y expandidas de laboratorio a la práctica clínica. Y entonces tenemos que a las células troncales mesenquimales también se les conocen como células madre mesenquimales, células precursoras estromales, y bueno, estas fueron descritas desde el siglo pasado, a finales de los años 60, principios de los 70 por Friedenstein. Pero, sin embargo, fueron los criterios para denotar una célula madre mesenquimal fueron descritos en el 2006 por la Sociedad Internacional de Paraterapia Celular, en donde son 3 criterios básicos para que sean denotadas como células troncales mesenquimales. Entonces, son adherentes al plástico y una morfología fibroblastoide. Debe expresar los marcadores que ya los han repetido varias veces, CD73, 90 y CD105. Estos marcadores, a pesar de que están expresados en las células madres mesenquimales, pues no se sabe su función ¿cuál es su función en las células madre mesenquimales? Nada más se sabe que están presentes y que deben de cumplir estos requisitos. Y la ausencia de todo aquel marcador de leucocitos, célula madura o célula precursora hematopoyética, que son células positivas a CD34, CD45 de leucocitos, CD14 de monocitos, linfocitos B, HLA-DR de células presentadoras de antígeno profesionales, ¿no? Y la última es que tengan la capacidad de diferenciarse a diferentes linajes, como condrocitos, adipocitos y osteocitos. Estos son nuestros cultivos de células troncales mesenquimales de nuestro laboratorio. Esto es de bajada de internet, esto es de nuestro laboratorio, en donde podemos ver que conservan su morfología fibroblastoide, pero así aún tenemos células de gran tamaño y de pequeño tamaño, pero que son parte de la población heterogénea de las células troncales mesenquimales. Nosotros incursionamos en el cultivo de células troncales mesenquimales desde hace varios años, en el 2007, con un alumno de licenciatura, en donde nosotros obtuvimos células madre mesenquimales de un paciente con osteosarcoma, que a posteriori se quedó en un premio a nivel nacional, segundo lugar en el 2009 del GlaxoSmithKline, ¿no? Entonces, y de ahí, eso fue en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, pero de ahí nosotros agarramos esa línea de trabajar con células troncales mesenquimales. Entonces, ya en el 2015, en el laboratorio de Medicina Regenerativa de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, nosotros comenzamos a publicar. Entonces, aquí nosotros aislamos, caracterizamos células madre mesenquimales y autólogas en el tratamiento de una úlcera crónica de pie diabético. Entonces, nosotros aquí demostrábamos que las células troncales mesenquimales cumplían, nuestras células aisladas y cultivadas, cumplían con los criterios al demostrar que estas células troncales mesenquimales a los 14 días se diferenciaban a adipocitos con medio adipogénico a los 14 días y también a osteoblastos cuando se tenían con rojo de alizarina, rojo oleoso, y entonces estábamos demostrando que nuestras células cultivadas eran células madre mesenquimales. Al menos un criterio ya lo cumplían, y después nosotros, eso fue en el 2015, en el 2016, en un trabajo básico demostramos que las células troncales mesenquimales de médula ósea eran aquí la expresión de los marcadores que les había dicho, CD14, 34, 45, son negativos, y HLA-DR. Y aquí se ve la expresión de las células madre mesenquimales en una citometría de flujo, y aquí cuando la curva se desplaza a la derecha, quiere decir que estamos caracterizando esas moléculas y son células positivas a esos marcadores.
Ya desde el 2017 nosotros comparamos las células madre mesenquimales de diferentes tejidos, tejido adiposo, médula ósea y gelatina de Wharton. Y demostramos que pues, nosotros estábamos obteniendo nuestros cultivos de células troncales mesenquimales. Posteriormente, ya en el 2020, nosotros publicamos que las células madre mesenquimales de gelatina de Wharton, que es las células que a nosotros, a nuestro parecer, presentaban mejores características para nuestros propósitos. Entonces, de ahí nosotros publicamos que pues, estas células las caracterizamos perfectamente, adipocitos, osteoblastos y marcadores de superficie celular. Una característica muy importante de las células troncales mesenquimales es su inmunomodulación. Entonces, las células cuando están en un estado basal, vemos que ellas no sintetizan proteínas antiinflamatorias, como es la interleucina 10 o como el TGF-beta, que sí se expresa, pero en baja cantidad. Pero cuando reciben un estímulo proinflamatorio, este es un PCR en donde se está aumentando, se está expresando la interleucina 10 y aumentando en gran medida la expresión de TGF-beta, que es una molécula antiinflamatoria. Entonces, esto corrobora perfectamente con la clínica, en donde vemos que los pacientes que han sido tratados con sus medios condicionados a las células troncales mesenquimales antes de trasplantarse, entonces mejora por mucho la modulación del proceso inflamatorio. Entonces eso es algo muy padre que nosotros pudimos corroborar y que estamos felices por hacer eso, ¿no? Aquí se ha hablado de la obtención de células troncales mesenquimales de tejido adiposo y de placenta, como ya nos los han presentado diferentes ponentes, y entonces nosotros, independientemente del tejido de donde se pueda obtener las células, el cultivo de células troncales mesenquimales y expandirse in vitro, estas células que han sido trasplantadas a los pacientes van a migrar, van a hacer un homing por quimiotaxis hacia los tejidos inflamados. Pero no nada más va a haber ese tipo de células, sino va a haber reclutamiento de otras células, de células troncales, epiteliales o hematopoyéticas, así como también células del sistema inmunológico, tanto innato como adaptativo. Entonces, van a ser una mezcla, una población muy heterogénea que entre todos quieren ganar, y va a ganar aquella población que predomine más la señal, ya sea proinflamatoria o antiinflamatoria. Entonces, la ventaja de las células troncales mesenquimales, que llegando a un proceso inflamatorio extra, como llegan muchas, van a tratar de modular ese proceso inflamatorio. Entonces, cuando llegan estas células troncales mesenquimales al sitio inflamado, van a ser estimuladas por las citocinas que están presentes en el proceso inflamatorio. Llámese factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, o interferón gamma. Estas células troncales mesenquimales han sido activadas y van a secretar una gran cantidad de cosas, proteínas, citocinas, factores de crecimiento, que aquí ya se ha demostrado, otros ponentes han dicho que el VEGF, el factor estimulante de colonias de granulocitos monocitos, vascular endotelial, y otros más, así como citocinas con interleucina 10, TGF-beta, moléculas antiinflamatorias como la indolamina 2,3-dioxigenasa. Recientemente ya las galectinas se han unido a las hipooxigenasa 1, la prostaglandina E2 y la proteína 6 del estimulante del TNF-alfa. Entonces, todas estas mecanismos inmunomoduladores afectan el microambiente proinflamatorio, de tal forma que se van a generar nuevas células o nuevos linfocitos T reguladores que van a posteriormente a inhibir las poblaciones de linfocitos autoinmunitarios si se trata de una enfermedad autoinmune, o
o van a generar un microambiente más propicio para que se genere la regeneración tisular. En este caso se van a generar más macrófagos de tipo antiinflamatorios, los M2, que como sabemos estos participan más en la regeneración de los tejidos, y se va a suprimir todas aquellas poblaciones de linfocitos o de células que forman parte del sistema inmunológico, que van a promover una inflamación. En este caso se van a suprimir los macrófagos M1 o proinflamatorios, se va a parar la actividad citotóxica de los linfocitos NK, y así como la apoptosis de los neutrófilos, ¿no? Una vez que han sido trasplantadas las células troncales mesenquimales dentro del paciente, dentro del donador, estas células pueden ser susceptibles al ataque del mismo donador, pero aunque así sea y que no se llegue a incorporar a los tejidos para regenerar el tejido, estas células, aunque sean inducidas a la muerte celular programada o apoptosis, son fagocitadas por los neutrófilos o por los monocitos macrófagos, y en vez de secretar más citocinas proinflamatorias, secretan proteínas o mediadores antiinflamatorios como la IDO, ¿no? Entonces, eso es con respecto a lo que dice la teoría, pero sin embargo, las células troncales mesenquimales, gracias a las propuestas, a las legislaciones en México del uso y comercio de las células troncales mesenquimales para uso clínico, se tienen que diseñar, o se diseñaron las buenas prácticas de manufactura, en donde en el 2015 y colaboradores desarrollaron y optimizaron los protocolos de buenas prácticas de manufactura, en donde estas células troncales mesenquimales pueden obtenerse en masa con buenas características para asegurar el beneficio y la seguridad del paciente y la integridad genómica. Recordemos que las células troncales mesenquimales, cuando se sacan de un tejido normal, pierden su característica de vivir muchos años. Entonces, solamente viven poquito tiempo in vitro por las condiciones in vitro, y se van reduciendo sus telómeros. Entonces, cuando son crecidas in vitro y en grandes cantidades, deben de garantizar una integridad genómica. Entonces, sin embargo, así aún hay gran heterogeneidad en los resultados clínicos con diferentes empresas. ¿A qué se debe? A muchos factores, seguramente, pero ahorita vamos a enfocarnos a una cosa. Cuando en el 2001 que me invitaron a pertenecer a la empresa Quantum Lab, accedí gustosamente, porque me daban una nueva oportunidad de estar en una empresa privada, y bueno, lo acepté, e inmediatamente comenzamos a producir células troncales mesenquimales. En este caso les presento las que nosotros utilizamos, más bien ahorita les voy a hablar de cómo obtenemos las de gelatina de Wharton de cordón umbilical. Y este es nuestro cordón umbilical, que la paciente o la donadora firma su carta de consentimiento informado. Este es el cordón umbilical que nosotros lavamos previamente varias veces para eliminar lo más contaminación de sangre, de cordón umbilical. La abrimos, exponemos el cordón umbilical para retirar la arteria y las dos venas que tiene, y la partimos en pedacitos, ¿no? Esos pedacitos son disgregados enzimáticamente con colagenasa con tripsina o por explante, como ya lo había dicho ayer una ponente, y hacemos los cultivos celulares en nuestras incubadoras, que tenemos gran cantidad de células. Así es como se ven las células troncales mesenquimales en diferentes cultivos, en donde obtenemos la morfología fibroblastoide, unas células más grandes, unas células más chiquitas. Las grandes alcanzan hasta 25 micras, las chicas alcanzan hasta 5 o 6 micras. Estos cultivos van posteriormente, por pasajes, se van purificando, ¿verdad? Doctor Alberto Parra, por favor, 5 minutos. Ok, gracias. Entonces, al día 6 se incrementan esas células, así se ven al día 15 cuando se ven nuestros cultivos saturados.
Así, una vez después, tenemos que, trabajamos cajas de 175 o 75 centímetros cuadrados y las tripsinizamos para cosecharlas. Así es como se ve el botón de células de nuestros cultivos celulares. Tenemos que eliminar el suero fetal de bovino, así como la tripsina, allá con solución salina con diferentes lavados, y así es como nosotros enviamos a la clínica para que sea trabajada por los médicos o por los personal especializado en medicina para trasplantarlas. Sin embargo, nuestro trabajo no termina ahí. Nosotros tenemos que evaluar la viabilidad de las células al momento de la cosecha, en donde todos los laboratorios aseguramos que tienen un porcentaje alto de viabilidad. Efectivamente sí, pero nosotros como laboratorio teníamos la inquietud de saber, después de 3 días, después de 72 horas de haber sido cultivadas, ¿estaban vivas o no? Entonces, nosotros lo que hicimos a las 72 horas, evaluamos la viabilidad en donde vemos que conservan un alto porcentaje de viabilidad nuestras células. En este caso, nosotros la viabilidad la medimos por un contador de células Cytosmart que utilizamos azul tetripano, en donde las células que tienen intacta su membrana se tiñen de color verde, y las células que han sido dañadas su membrana y que son muertas, el contador las lee y, bueno, entonces nos genera un porcentaje de viabilidad. Entonces, nuestras células precursoras estromales o mesenquimales tienen una alta viabilidad a las 72 horas. Evaluamos los marcadores de superficies a las 24 horas, porque tienen que ser evaluados por un externo, y vemos que aparte nosotros tenemos un control interno y vemos que conservan los marcadores de mesenquimales, y no hay ni CD34, ni CD45, ni CD14, ¿no? Eso es a las 24 horas. Pero a las 72 horas, ¿qué pasa? Podemos observar igual que aquí hay una viabilidad del 91% y los marcadores se conservan. Y no hay CD34 muy bajito, hay CD45 muy bajo, que puede ser inmunomodulados por las moléculas antiinflamatorias o por las citocinas proinflamatorias, antiinflamatorias, que son secretadas por las células mesenquimales, pero esos son muy bajos, ¿no? Entonces, de ahí nosotros concluimos que nuestras células mesenquimales están teniendo un buen efecto, al menos estamos produciendo buenas células mesenquimales con una alta viabilidad, y que nos da gusto que en la clínica han sido probadas y que tengan una excelente función biológica en los pacientes, que finalmente esto es un trabajo integral en donde los médicos, los biólogos y todos participamos, hasta los mismos pacientes tienen que colaborar en ello para su mejora de ellos mismos, para tener una mejor vida, ¿no? Finalmente, quiero agradecer a las biólogas que ahora están con nosotros en los cultivos celulares, que gracias a ellas es que yo estoy parado aquí, ¿no? Si ellas no estuvieran, yo no estuviera aquí, y que pues ellas ahora han sido capacitadas de una forma correcta para seguir obteniendo más células troncales mesenquimales de alta calidad, y que, bueno, esperemos que nuestras células sigan teniendo esa calidad que se necesita el paciente que está pagando por ello, y que todos formamos parte de este gran negocio y que a mí me apasiona, que es la generación del cultivo de células troncales mesenquimales. Y bueno, muchas gracias por su atención, y qué bueno que aguantaron la exposición.